Yo fui quien le encontró, quien le entrevistó y quien le entregó las llaves del cuarto de huéspedes. No tenía idea de que también le estaba entregando a mi esposo. Me llamo Valeria y hace 2 años vivía una vida que genuinamente consideraba buena. No perfecta, nadie tiene una así, pero sólida, real y cómoda, construida con mucho esfuerzo. Tenía un trabajo del que me sentía orgullosa, un hogar que amaba y un esposo llamado Rodrigo con quien llevaba 7 años. Nos conocimos a finales de los 20, nos casamos después de 3 años de noviazgo y nos instalamos en el tipo de vida que desde afuera se ve exactamente como debe verse. Un bonito departamento en una colonia tranquila de Guadalajara, una rutina compartida, planes para el fin de semana, chistes internos que solo nosotros entendíamos. Las cosas ordinarias que juntas suman algo que se llama matrimonio. Rodrigo trabajaba en finanzas. Largas horas, horario impredecible, el tipo de trabajo que suena impresionante en las cenas pero significa que pasas muchas noches sola en el sofá esperando a alguien que llega a casa demasiado cansado para hablar. Yo trabajaba como diseñadora gráfica, principalmente desde casa, lo que significaba que era yo quien mantenía todo funcionando, las compras, las citas, la logística diaria de 2 vidas vividas juntas. No lo resentía, no de verdad. Era simplemente como habían resultado las cosas, y me decía a mí misma que eso era normal. El problema con el dinero comenzó alrededor de los 18 meses de matrimonio. La empresa de Rodrigo pasó por una reestructuración, y aunque conservó su trabajo, su bono ese año fue una fracción de lo que habíamos planeado. Al mismo tiempo subió la renta, y de repente el presupuesto que se había sentido cómodo se sintió muy ajustado. Tuvimos conversaciones al respecto, el tipo que empieza práctico y termina con una tensión de fondo que nadie nombra en voz alta. Necesitábamos hacer algo. Fue mi idea rentar el cuarto de huéspedes. Teníamos una segunda habitación que usábamos principalmente como bodega y ocasionalmente para visitas, y una noche me di cuenta de que básicamente teníamos ingresos adicionales sin aprovechar. Rodrigo dudó al principio. Le gustaba su espacio, valoraba la privacidad, y la idea de compartir nuestro hogar con un extraño le incomodaba. Pero presenté los números tenían sentido, y finalmente estuvo de acuerdo. Ahora pienso mucho en esa conversación. Pienso en que fui yo quien insistió. Fui cuidadosa en el proceso. Yo misma publiqué el anuncio, revisé las respuestas y organicé entrevistas con los candidatos que me parecían más adecuados. Buscaba a alguien tranquilo, responsable, con trabajo estable, alguien que pagara a tiempo y se mantuviera en lo suyo. Hablé con varias personas antes de conocer a Daniela. Tenía 28 años, trabajaba como enfermera en un hospital al otro lado de la ciudad, tenía buenas referencias y una manera tranquila y fácil de ser que me puso cómoda de inmediato. Era ordenada, dijo. Turnos temprano, frecuentemente cansada después del trabajo, no alguien que organiza fiestas ni trae gente constantemente. Parecía, en todo sentido práctico, exactamente lo que buscábamos. Me cayó bien. Quiero ser honesta sobre eso porque creo que importa. Genuinamente me cayó bien desde la primera conversación. Era cálida y directa, y se rió de algo que dije durante la entrevista y se sintió como hablar con alguien con quien podría realmente llevarme bien. Llamé a Rodrigo esa noche y le dije que había encontrado a la persona indicada. Hizo algunas preguntas, dijo que sonaba bien y me dijo que adelante. Ni siquiera la conoció antes de que se mudara. En ese momento no le di ninguna importancia. Daniela se mudó un sábado a principios de primavera, y en pocas semanas se instaló en nuestro hogar tan naturalmente que a veces parecía que siempre había estado ahí. Era exactamente como se había descrito, tranquila, considerada, ordenada, agradable. Tomábamos café juntas algunas mañanas cuando nuestros horarios coincidían, y ocasionalmente se unía a Rodrigo y a mí para cenar si casualmente estaba en casa. Nunca fue intrusiva, nunca ruidosa, nunca nada más que agradable. Estaba genuinamente contenta de haberla elegido. Los primeros 6 meses fueron completamente tranquilos. El ingreso adicional hizo una diferencia real, la tensión por el dinero se alivió y la vida volvió a su forma habitual. Si acaso, tener a Daniela ahí hacía todo sentir un poco más ligero. Era buena compañía. Rodrigo también parecía más relajado, y yo lo atribuía a que la presión financiera había bajado. No sé exactamente cuándo las cosas empezaron a cambiar, porque no lo estaba buscando.
A eso es a lo que sigo volviendo. No lo buscaba, entonces no lo vi. Lo primero que noté fue el horario. Rodrigo siempre había sido impredecible con sus tiempos, llegaba tarde, salía temprano, el ritmo habitual de alguien en finanzas durante un trimestre ocupado. Pero alrededor del 7º mes empecé a notar que sus noches tardías parecían coincidir con las noches en que Daniela no tenía turnos temprano. Al principio no lo conecté conscientemente. Era solo un patrón que se quedaba en algún lugar del fondo de mi mente sin un nombre adjunto. Luego estaban las cosas pequeñas. La manera en que volteaba hacia el pasillo cuando escuchaba abrirse su puerta. La manera en que la conversación en la cena se sentía un poco más animada cuando ella estaba, y un poco más plana cuando no. La manera en que empezó a ducharse antes de dormir en noches en que antes llegaba a casa y se quedaba dormido en el sofá sin hacerlo. Ninguna de estas cosas significaba algo por sí sola. Juntas significaban algo que no estaba lista para ver directamente. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica. Siempre fui alguien que nota demasiado, que lee demasiado en las cosas, y había aprendido con los años a alejarme de ese borde. Entonces me alejé. Me concentré en el trabajo, en la rutina, en el hecho de que entre Rodrigo y yo las cosas estaban bien. No emocionantes, no electrizantes, pero bien. Y bien se sentía suficiente. Era un martes por la noche en octubre cuando llegué a casa antes de lo esperado. Una reunión con un cliente se canceló a último momento, y en lugar de quedarme en la cafetería donde me había instalado a trabajar, recogí mis cosas y me fui a casa alrededor de las 4 de la tarde. El carro de Rodrigo estaba en el estacionamiento, lo que me sorprendió porque se suponía que estaría en juntas hasta las 6. Asumí que sus juntas también se habían cancelado y no pensé más en ello mientras subía en el elevador. Metí la llave en la puerta sin hacer ruido, no por ninguna razón en particular, simplemente estaba cansada y me movía despacio. El departamento no estaba en silencio. Del pasillo venían voces. Voces bajas y cercanas, el tipo que no se escucha desde lejos porque no está pensado para escucharse. Me quedé parada un momento en la entrada que se sintió mucho más largo de lo que fue. Y luego caminé por el pasillo y abrí la puerta del cuarto de huéspedes. No voy a describir todo lo que vi porque algunas cosas no necesitan detallarse para ser entendidas. Lo que diré es que no había ambigüedad. Ninguna explicación posible, ninguna versión inocente de lo que tenía enfrente. Rodrigo y Daniela me miraron, y yo los miré a ellos, y durante varios segundos nadie dijo una sola palabra. Rodrigo habló primero. Dijo mi nombre. Solo mi nombre, nada después, como si hubiera empezado una oración y olvidado el resto. Daniela se incorporó, se envolvió en la sábana y miró a la pared. Noté que no me miraba. Ni una sola vez durante todo el tiempo que estuve ahí me miró directamente. No grité. No lloré, no en ese momento. Sentí algo muy frío y muy claro moverse por mí, como uno se siente cuando algo cambia de manera permanente y una parte de ti ya sabe que nada de lo que viene después se parecerá a lo que había antes. Miré a Rodrigo por un largo momento. Luego dije, muy tranquila, que quería a los dos fuera de mi casa para fin de semana. Rodrigo intentó hablar conmigo esa noche. Tocó la puerta del cuarto que había cerrado con llave y habló a través de ella por un rato. Dijo que solo habían sido unos meses. Dijo que no significaba nada. Dijo que lo sentía, y luego lo dijo otra vez, y la repetición lo hizo peor de alguna manera, lo hizo sentir más pequeño de lo que ya era. No respondí. Me quedé acostada en mi lado de la cama y lo escuché hablar hasta que paró, y luego escuché el silencio después. Lo que descubrí en los días siguientes, a través de una conversación que me forcé a tener con Daniela antes de que se fuera, fue que había empezado alrededor del 4º mes. No el 7º, no recientemente. El 4º mes. Lo que significaba que durante 3 meses había estado sentada frente a los dos en la cena, haciendo conversación, rellenando vasos, completamente ajena a todo. Eso fue lo que más tiempo se quedó conmigo. No la traición en sí, sino la duración de la actuación. Daniela se fue un jueves. Empacó sus cosas en 2 bolsas grandes y una caja, y yo me quedé en la cocina mientras ella iba y venía al carro. Antes de salir se detuvo en la puerta de la cocina y dijo que lo sentía. La miré y le dije que su perdón no era algo que necesitara.
Asintió y se fue. Rodrigo se mudó ese fin de semana. 2 veces preguntó si podíamos hablar de verdad, y las 2 veces le dije que no había nada más que decir que cambiara el resultado. Se llevó su ropa, su laptop, algunos libros y la cafetera con la que siempre había sido tan particular. Dejó las llaves del departamento en la barra de la cocina sin que se lo pidiera. 3 semanas después una amiga en común mencionó casualmente que Rodrigo y Daniela estaban viviendo juntos. Estaba en el supermercado cuando escuché eso. Tenía una canasta en la mano con pasta, aceite de oliva y un ramo de flores que había agarrado porque estaban en oferta y eran amarillas y tenía ganas de tener algo amarillo en el departamento. Me quedé parada un momento, canasta en mano, flores amarillas y todo, y luego puse un pie delante del otro y caminé a la caja. Esa noche llamé a mi hermana, le conté todo y compré un vuelo para visitarla 2 semanas. Me recogió en el aeropuerto, me miró una vez y no dijo absolutamente nada. Simplemente me rodeó con los brazos en la sala de llegadas y se quedó así. Eso era lo correcto. Eso era exactamente lo correcto.